Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad tenemos el gusto de presentar vía teléfono al doctor Miguel Polo, doctor en filosofía y profesor de ética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Cómo está, doctor Miguel Polo? Gracias por atender a Amazonía 21. Muchas gracias a ustedes por la invitación para conversar sobre este importante tema. Dígame, estoy atento a sus preguntas. Gracias, señor. ¿Por qué es importante que la ética ambiental sea parte de la formación de los niños y jóvenes, doctor? La sociedad siempre necesita de los jóvenes para ir continuando valores, creencias en las cuales no pueden sostenerse. Entonces la educación en general es importante para una civilización, una cultura, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, estamos en un contexto muy preocupante, que es el de la crisis medioambiental a nivel planetario. Y no hay posibilidad de solucionarlo solo con leyes, solo con normas políticas o jurídicas, sino tiene que empezar también desde los propios jóvenes a tomar conciencia de la gravedad del problema en el que estamos, ¿no? Y de hecho, más aún ellos, ¿por qué? Porque van a tener que enfrentar, cuando sean profesionales o cuando sean adultos, todo este problema que se nos está viniendo encima, como es el cambio climático. Así es que tenemos que, mediante la educación, hacer más conscientes a los niños del problema que estamos enfrentando y quizá también un sentido crítico de ver cómo nosotros los adultos hemos estado, para decirlo así, haciendo mal uso de todos estos recursos que nos ha dado la madre tierra, ¿no? Pero se tiene que hacer algo. Parte de responsabilidad es nuestra y en tanto la responsabilidad nos llama a actuar, una forma de acción es educando a los jóvenes, ¿no? A los niños. Creo que esa sería una razón, ¿no? En el país, en el Perú, la educación en ese sentido ha estado mal enfocada entonces, porque esto de tener conciencia sobre el medio ambiente de pronto estaba más señalado o marcado, enrumbado desde el lado de lo académico, desde el lado de los profesionales que trabajan en esa línea. Por un lado, la educación nuestra está centrada, como muy bien lo señala usted, en los conocimientos, en las ideas, en la información. Se ha pensado que el alumno debiera tener conocimientos y se le recarga con, supongamos, información sobre fechas, autores, ideas, pero los jóvenes desde temprana edad que entran al colegio no tienen contacto con la tierra, la naturaleza, los animales. Son muy, muy escasos los colegios, sobre todo de las grandes ciudades del Perú, donde en inicial o primaria los niños tienen contacto con la tierra. Más bien es una forma de separarlos de la tierra, es una forma de separarlos de la naturaleza, y conocen a los animales a través de dibujos, a través de fotos, hasta ahí nomás llega su conocimiento, y ni siquiera van a veces a conocer, porque no tienen una granja, no tienen un biohuerto donde ellos puedan entrar en contacto con la naturaleza. Ni siquiera hay una asignatura para que los niños entren en contacto. Entonces, ¿qué tipo de educación le estamos dando? Eso tiene un impacto también para la idea futuro y el sentimiento futuro
de no preocuparse por la naturaleza porque no forma parte de esas ideas iniciales, matrices que se le va dando desde la infancia, ¿no? Están encerrados en el mundo solo de las ideas, de los deseos, de las emociones y bueno, pero el mundo natural, el mundo medioambiental es más que eso. Necesita el contacto, el saber contemplar, el saber desde niños ver el cielo, tocar el árbol. No se nos enseña nada de eso y eso es preocupante, pues. Y al final tenemos, vuelvo a repetir, adultos que no les interesa lo que esté pasando a nivel medioambiental, ¿no? Les interesa solamente perseguir sus propios proyectos de realización en términos materiales, en términos de poder, en términos de reconocimiento y hasta ahí nomás llegan, ¿no? Y y aquello de uno no ama lo que no conoce se va acuñando en justamente esa parte de formación que tenemos para en esta relación con la madre naturaleza, el medio ambiente y, 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 y además las actitudes de los adultos es que por nuestras acciones también espantamos a los animales y a las especies, desaparecemos las variedades de árboles y eso pasa a ser historia ya para nuestros niños y jóvenes. En la Amazonía ese es un clarísimo ejemplo, y ya en regiones como Loreto, hablarle del cedro, de la caoba a un niño, de la xiringa a un niño es hablarle de historia, no hay nada concreto, no hay nada real. Entonces hay mucho por hacer entonces para que estas nuevas generaciones puedan encontrar una forma distinta de mirar y sentir y amar el medio ambiente, ¿no? Eso es clave, ¿no? Lo último, las referencias últimas es de ver, de sentir, de contemplar, de observar. Eso puede hacer la diferencia de una educación medioambiental de otra que simplemente es de pura información, puros datos, puro conocimiento, donde uno simplemente lo almacena en su recuerdo y si le sirve bien y si no le sirve, ni modo. Pero cuando el niño puede contemplar las aves, el niño puede tocar el árbol, el niño puede tocar a los animales, ¿no? Por ejemplo, animales de granja, eh, es otra cosa, eso tiene un impacto subjetivo muy, muy valioso, ¿no? Y eso mismo ya es educación. Y lástima que nuestra educación no sea una educación de la sensibilidad, es una educación solamente del intelecto y peor aún, un intelecto reducido a mero depósito de información, ¿no? A elaborar estrategias para lograr, por ejemplo, no obtener los objetivos que yo quiero y nada más. No se trabaja, no se educa la sensibilidad. Y eso mismo se nota entre nosotros los seres humanos, ni siquiera solo con la naturaleza y los animales, sino entre nosotros. No hay sensibilidad hacia el otro, hacia el sufrimiento del otro. Y eso explica el grado de delincuencia salvaje que hay hoy día, para decirlo con estos términos, de matar a alguien por un celular. Hemos llegado hasta ese absurdo, ¿no? O de los feminicidios, del maltrato a las mujeres, etcétera. Todo eso está expresando que también esa pérdida de sensibilidad hacia la naturaleza se traslada de una pérdida de sensibilidad hacia el otro ser humano, porque no son dos cosas distintas. Esa falta de ética, ética ambiental, nos lleva también a que tengamos esta cultura extractivista desmedida, desbordante y que se nos dé el discurso de que el desarrollo va por ahí, que la selva es una despensa, los recursos es una despensa, que hay que generar dinero para el progreso y desarrollo y el bienestar
del presente y las futuras familias, y que conservar o manejos sostenibles de nuestra flora y fauna es algo romántico y que no tiene nada que ver con el desarrollo del mundo moderno. Eso lo Así es. escuchamos permanentemente y realmente a uno se le escarapela la piel sentir que ese es el futuro que estamos construyendo. ¿Y qué futuro? El presente de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Esa es una civilización que solo mide su progreso en base a la posesión material, sea esta en términos de riqueza, de tierras o de productos o de dinero, y no ve más allá de sus propias narices, ¿no? No ve justamente la importancia de que todo esto solamente va a tener salida si es que realmente hacemos realizar los valores más fundamentales del ser humano, ¿no? Usted muy bien lo ha señalado, ¿no? La naturaleza es vista como recurso. Sí, pues un recurso material donde nosotros simplemente vamos a sacar lo que necesitamos y más aún, ni siquiera lo que necesitamos, vamos a sacar lo que ni siquiera necesitamos, ¿no? Para vender a otros, para venderle un deseo, para venderle un producto, y entonces ese ciclo hace que se cree tanta codicia al punto de, por ejemplo, lo que ustedes tienen y más cerca que nosotros en la minería ilegal, ¿no? Donde conlleva explotación de niños, explotación de personas, explotación de mujeres, mm, y esto mismo significa que la gente no mide ya por ni siquiera los criterios legales mínimos para hacer una actividad, no le importa. Lo que importa es el beneficio que pueda tener, porque la lógica del sistema es ese, la lógica del beneficio, no importa cómo. Por eso mismo se explica la corrupción política. La corrupción también se explica por lo mismo. Es decir, no son cosas distintas el maltrato de la tierra, la explotación de la tierra, no, la explotación de la naturaleza y las causas de la corrupción política, por ejemplo. Es esa ambición, es esa codicia desmedida. Parece que el hombre moderno ya no ve límites. Lo vemos en la guerra, por ejemplo, ¿no? Lo vemos en lo que ha pasado el día de ayer, de matar de un joven que mata a 19 niños en un colegio, ¿no? En Estados Unidos. Y no se quieren cuestionar el tema de la libertad que tienen, supuesta libertad que tienen para consumir armas, para comprar armas. No, eso no se toca, porque lo que importa es el consumo, pero las consecuencias que pueda traer eso parece que ellos no quieren relacionarla con las consecuencias. Hoy escuchaba a un representante del Congreso decir, bueno, ¿por qué ha pasado esto? Por la salud mental. En ningún momento dijo que la matanza se había debido a, a que se ha liberalizado demasiado la venta de armas. No, para él el problema es simplemente la salud mental de la gente y se acabó. Eh, Esa es una parte del problema, pero no es todo el problema. Y eso tiene que ver con lo que está pasando también en la deforestación, por ejemplo. Es la misma idea, la codicia que nos hace perder el límite, la moderación, la mínima moderación posible, ¿no? Doctor Polo, para finalizar, eh, el reto es bastante, diríamos, difícil y complicado, pero no imposible, porque todo esto nos lleva a que tenemos que integrarnos para una educación, eso, integral, para establecer esa ética ambiental en los niños y jóvenes, para que puedan mirar la vida de distinta manera, con mayor grado de compromiso. ¿Qué hay que hacer ahí para que eso pueda concretarse o
¿dónde se están dando esas experiencias, diríamos, donde podamos mirarnos como sociedad los peruanos? Yo creo que por lo menos tres cosas. El primero son los proyectos como ustedes, ¿no? Que van gota a gota abriendo camino, creando una nueva, digamos, una nueva ruta donde siempre alguien va a estar atento a lo que ustedes están haciendo. Y por eso mismo mi saludo y mi apoyo a lo que están haciendo. Muy amable, Lo segundo gracias. es que esto lleva sin duda a un cambio de valores. Cambio de valores significa cambio de jerarquía de valores. Estamos apostando por valores superiores que nos están haciendo daño, como decíamos hace poco, ¿no? Y tenemos que cambiarlo. Creemos que tener más es ser más. Y no. Una cosa es tener y otra cosa es ser. Y la idea del ser tiene que ver con otro tipo de valoraciones, no tiene que ver con el tener y todo lo que está asociado con ello. Demasiado hemos concentrado y el sistema demasiado concentra su esfuerzo solamente en el poseer, en el tener, no en el ser. Nadie se preocupa por ser un buen ser humano. Nadie se preocupa por ser feliz. Nadie se preocupa por ser una persona realizada. No. Miden su éxito en base a cuánto tienen en su cuenta bancaria, a qué posesiones tienen, etcétera. Solo es la posesión. Tenemos que cambiar la escala de valores, porque y esto no es un esfuerzo ni de ustedes ni mío, sino ya hay esfuerzos internacionales. Tenemos que ver que esto no es una cuestión romántica, esto es una cuestión de sobrevivencia también de la humanidad. Y esto ya lo vienen desarrollando muchas otras personas. Así que ustedes no están solos, así que simplemente hay que buscar y encontrar mucha gente que está en el mismo camino. Y quizá eso pueda tener un impacto, quizá no sistémico, pero por lo menos de que el impacto negativo no llegue a toda la humanidad, sino que realmente podamos los seres humanos también sobrevivir a este impacto negativo que nosotros mismos hemos provocado. Doctor Miguel Polo, yo le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido para conversar con nosotros y compartir su conocimiento. Nos sirve de mucho y como usted bien señala, este es el propósito de Amazonía 21, abordar estos temas que no están lamentablemente en la agenda de la mayoría de los medios de comunicación, y por eso es que desde el programa queremos agradecerle por la posibilidad de compartir sus conocimientos y orientaciones y hablar de este tema que nos parece tremendamente fundamental para un cambio de actitud, sobre todo aquí en la selva peruana, en la región Loreto. Muy amable, señor. Muchas gracias a ustedes. Amazonía 21.